Berco, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, se defienden, pero hay una gran disputa en el Congreso y estamos en las semanas, en los días, las horas definitorias para ver cómo van a salir definitivamente las partidas de ingresos y gastos en áreas muy sensibles, en un presupuesto además que el gobierno promete cumplir a rajatabla, y ahí está también la cuestión. No es un presupuesto globalmente de ajuste, es un presupuesto que incluso en comparación con la inflación que propone el gobierno para el año que viene, o que plantea, que proyecta el gobierno para el año que viene, tiene un incremento de 2 puntitos, algo muy poquito por encima de la inflación proyectada. Ahora, ¿cuál es el problema? Las reasignaciones de partidas muy bruscas que hay en detrimento de algunas áreas muy sensibles y a favor de otras áreas, especialmente de las áreas con más rédito político en un año electoral como va a ser 2017. Vamos a ver una por una y vamos a tratar de aproximarnos a esto, a lo que los economistas llamamos la ilusión monetaria, lo que no se ve cuando uno ve que aumentan las partidas, pero en realidad aumentan solamente para paliar los efectos de la inflación. El presupuesto se aproxima a tener media sanción y estas son las áreas donde hay una variación real negativa, es decir, las áreas que se están ajustando en el proyecto de presupuesto en relación al presupuesto ejecutado en 2016, o sea, no al aprobado el año pasado, sino al aprobado con las ampliaciones. Ahí tienen en una columna la variación que propone el gobierno en pesos y en la siguiente columna la variación real descontada la inflación. Y tienen área por área. El Ministerio de Energía y de Minería es un área justamente donde el gobierno planea ahorrar fuerte, planea gastar menos pesos que los que lleva gastados este año, incluso antes de la inflación. O sea que el recorte real es del 31,3%. ¿Qué es ese recorte? Los subsidios que va a seguir recortando con los incrementos tarifarios, que en un ratito vamos a estar detallando el de electricidad, por ejemplo. El año que viene va a haber 2 aumentos de la luz. Un aumento que se discute este viernes y que va a regir desde febrero y otro a mitad de año. Pero también va a volver a aumentar el gas, por supuesto, y también va a volver a aumentar otros servicios que están subsidiados. ¿Qué otras áreas se recortan? Aquí las tienen: Ministerio de Producción, Poder Judicial, Ministerio de Agroindustria, Ministerio Público Fiscal, Ministerio de Cultura, Salud y Poder Legislativo Nacional. Todos ellos tienen recortes de entre el 7 y el 20% en términos reales. Los ven ahí en la columna en números rojos. Esta columna en números rojos es la que permite ver el recorte. Les decía, en energía es el más fuerte, pero después acá tienen producción, salud, educación. Todos estos son números de recorte en términos reales de las partidas presupuestarias. Levantá porque hay más que se ajustan. Hay algunos más en esta misma placa. Y después vamos a ir a los que tienen más recursos y van a ver la diferencia. ¿Quiénes más se ajustan a lo largo de 2017? Habíamos visto salud, habíamos visto el Poder Legislativo, también Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Inversión Productiva, sobre el cual nos vamos a detener ahora más adelante, la Cancillería y el Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad tiene un aumento que no llega a la inflación del 19% que propone como deflactor del PBI el presupuesto nacional para 2017. Ahora vamos a las áreas que van a tener más recursos. Acá ya vimos que está salud, que está producción, que está seguridad ahí casi empatada, que está Cancillería, que está agroindustria, y acá están las que van a tener más recursos, o sea, las que tienen partidas que se incrementan por encima de la inflación o muy por encima de la inflación. ¿Cuáles son? Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, Ministerio de Turismo, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Transporte, Ministerio de Desarrollo Social, Educación y Deportes. Seguí adelante mostrando, por favor, Nico. Tenemos ahí los números. Me quiero detener en uno en especial: Servicio de la Deuda Pública. Fíjense en este renglón. Servicio de la Deuda Pública se incrementa un 32,3%, la partida en pesos que se va a destinar a obra pública, y aumenta en términos reales un 10,8%, o sea, muy por encima de la inflación los pagos de la deuda del año que viene, a pesar de que el gobierno propone seguir endeudándonos. Ojo, esto es un endeudamiento que incrementa el stock, pero un flujo de dinero para pago de intereses que también se aumenta muchísimo y que venimos destacando además en distintos informes, este tema de la deuda, que es uno de los temas que más se está discutiendo en comisión allí en el Congreso antes de aprobar esto. Les prometí ir específicamente a la ciencia, porque este jueves, por ejemplo, a las 4 de la tarde se va a movilizar toda la comunidad científica al Congreso
para protestar contra lo que consideran un ajuste en la ciencia. Ahora seguramente lo vamos a discutir con Massot, porque ellos la semana pasada hicieron un agregado, dicen que con eso ya está. Los científicos dicen lo contrario. Poneme la última placa y te muestro la reducción que hay y por qué los científicos están especialmente movilizados por este ajuste. Para mantener el ritmo de inversión en ciencia y técnica, dice, por ejemplo, Fernando Peirano, que es uno de los especialistas que era secretario de Técnica de Inversión Productiva, pero que hoy trabaja en la academia y que tiene una estimación respaldada por estudios académicos, hacen falta 5.600 millones de pesos más. Esos son 25 centavos por cada 100 pesos presupuestados. No es en el presupuesto un universo que vaya a cambiar la ecuación de déficit o superávit. Dicho sea de paso, hay mucho déficit financiado justamente con deuda. Pero es para los científicos un dinero indispensable. El CONICET aumenta sus partidas, es cierto, aumenta más del 40%. Ahora eso les compensa la inflación, les compensan las paritarias que ya fueron aprobadas y que ya exigen más fondos, y les compensa el aumento de insumos dolarizados, porque el científico, en muchos casos, me lo decía hoy un ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, los científicos tienen gastos en dólares fijos, gastos que tienen que ver con suscripción a revistas internacionales, con insumos que son dolarizados, materia prima que no se fabrica en el país. Bueno, no lo habilita al CONICET este presupuesto a sumar nuevos becarios. ¿Y cuál es el problema? Que el propio Lino Barañao, el plan Barañao, que se planteó para 2020, tener 5 científicos cada 1000 personas de la población económicamente activa, exige sumar 10% de becarios por año. ¿Y cuál es el problema de no sumarlos? Que los que se están doctorando hoy, cuando dentro de 4 o 5 años se doctoren, no van a tener la posibilidad de una beca para hacer algo postdoctoral o para continuar la carrera científica. Por eso, lo que destacamos aquí debajo es este problema, el problema de interrumpir la carrera científica y que se produzca la migración de los científicos hacia el único lugar a donde pueden migrar y donde ya han migrado cuando no hay presupuesto, que es a Ezeiza. Del exterior, no. Las ofertas son en dólares, Gato. Sí, el presupuesto nuestro no lo es. Bueno, los científicos lo han denunciado la semana pasada aquí, cuando estuvieron todos los científicos, como la posibilidad de una nueva fuga de cerebros. Buenas noches, Nicolás, gracias por venir. Buenas noches, muchas gracias. Están denunciando los propios científicos, el propio Lino Barañao, que este recorte puede abrir una nueva fuga de cerebros de la Argentina. Bueno, a ver, antes de meternos en el tema puntual de la ciencia y la tecnología, lo primero que hay que entender es que evidentemente, como bien decía Berco, cuando uno gobierna toma decisiones y lamentablemente en una economía con déficit, que no es nuevo, uno administra escasez, no administra abundancia. Eso es algo obvio y yo me alegro que también se hayan mostrado los conceptos que más suben, porque la verdad es que para efectivamente... Que vean que somos bien objetivos. No, por supuesto, yo jamás dije lo contrario. No, usted no. Pero lo que quiero decir es que evidentemente cuando se pensó este presupuesto, sí, se priorizó por área cuáles eran las que en esta coyuntura más refuerzo necesitaban. Y lo que se ve claramente es que el gasto social es el que más crece y el que más peso tiene. No significa que esto no vaya a ser corregido cuando podamos corregir el rumbo de la economía, pero digo claramente de algunas partidas tienen que crecer un poco más lento, porque no hay un decrecimiento, hay un crecimiento más lento y presumiblemente por debajo de la inflación en algunos puntos. Pero eso es lo que permite que aumentemos las jubilaciones, aumentemos la asignación por hijo en un momento que se necesita más. Se cuestiona mucho, de los propios sectores de Cambiemos cuestionan que volvieron los fondos reservados y secretos a la AFI. Y de ahí no se puede extraer que deben ser realmente fondos multimillonarios. No, pero ahí tampoco hay un crecimiento, todo lo contrario. Nosotros, si hay algo que estamos haciendo, es reformándolo. Pero digo, para no irnos del tema y empezar a dar información valiosa para los que estén interesados. Efectivamente, en el área de ciencia y tecnología ya hay, y en consenso con muchos bloques, un aumento previsto que va del orden de los 600 a los 900 millones de pesos a la partida del Ministerio. De manera que eso resuelve en gran parte... ¿Lo van a poner ustedes ahora cuando lo va a poner el Congreso? Debate? Lo ha definido el Congreso en las mesas de negociación que se están llevando a cabo con varios bloques de la oposición. Lo mismo va a pasar con algunas otras áreas, por ejemplo, Berco no lo mencionaba, pero también hay un pedido fuerte en similar sentido para el INTA.
Claro, que es un instituto tecnológico agropecuario. Hay muchas quejas sobre todo del interior del país, sobre el INTA, porque cumple una misión muy importante en el interior del país. Lógico, pero de vuelta digo, acá... ahora, salud, digamos, cuando uno tiene... 12% en salud. Por eso, no, perdón, no nos vayamos a lo científico, porque hay una marcha el jueves, es muy importante. El gobierno, a mí la sensación que me da, Nicolás, es que el gobierno declama el interés en la innovación, lo disruptivo, como dice Marcos Peña, como una cosa, como un berretín, como si fuera una cosa de charla TED. Me da la sensación de que no reconoce que la ciencia la hacen científicos que trabajan, que cobran y que son permanentemente tentados de irse afuera. Sí, pero mira, y que eso nos perjudica mucho. Bueno, entonces, está muy bueno tu punto, porque ¿sabes cuál es el problema? Que en la Argentina pensamos que todo es subsidio. En la Argentina pensamos que todo lo hace el Estado. No, pero dame un minuto, porque nosotros estamos haciendo mucho por la innovación. Pero lo estamos haciendo dentro también del marco regulatorio y del esquema de incentivos que uno le pone, no solo para que vuelvan, sino para que se desarrollen. Eso es la carrera científica. Nosotros estamos por sancionar una ley absolutamente revolucionaria, que es una ley de emprendedores, que justamente lo que favorece es la salida de quienes pero esos emprendedores, ¿de qué innovación se nutren? No es solamente... Esos emprendedores la innovación no es solamente una partida presupuestaria en el presupuesto del Estado. Estamos de acuerdo. Por eso, entonces, yo escribí un libro. La apuesta no es solamente cuánta plata más le metemos para que después pasen las cosas que pasan, de lo que hablaba Ruscón y Marijuán y todo lo que venimos hablando antes, que yo me alegro no tener que hablar de eso y estar hablando de esto, pero algún lado fue todo ese presupuesto que ahora de repente nos falta porque tenemos que gestionar un déficit. Entonces, a mí me encantaría ver... Seguro que en ciencia voy a ser el primero en tratar de aumentar estas cosas, porque significaría que estamos despegando como país. Pero efectivamente, si queremos aumentar las jubilaciones, aumentar las asignaciones y aumentar el gasto social en algunos rubros que no son de urgencia, que no quiere decir que no sean prioritarios, no son de urgencia, algo más lento tenemos que hacer crecer el presupuesto, porque si no, no podemos hacer crecer más rápido lo que es urgente. Esto no es urgente para ustedes, evitar una fuga. Lo acabo de aclarar para que no me lo preguntes. Que no sea urgente no quiere decir que no sea prioritario. Urgente es la inflación, es la indigencia, es la pobreza, eso es urgente. Y son todas prioridades. Por eso vos gestionás y elegís entre prioridades. Mirá, no es que hay unas importantes y otras no. Hay unas más urgentes. En intentar frenar la inflación, por ejemplo, el Banco Central lleva gastados más de 100.000 millones de pesos por los intereses que paga por las LEVAX, aspirando pesos de la economía. Lo que piden los científicos son menos de 1.000 millones de pesos más. Pero, Berco, es una centésima parte de Hay eso. muchos pedidos y todos por separado suelen representar poco. El problema es qué es lo que te pasa cuando vos sumás todos. Y de vuelta te digo, estuvimos con los científicos, los escuchamos, los entendemos y vamos a aumentar el presupuesto. Esos 900 millones no incluyen, no son lo del INTA y lo del CONICET son diferentes. Son diferentes. O sea, hay 900. ¿600 o 900? No está definido el monto, pero va a ser un monto importante y superior al que pedían la mayoría de los bloques que habían estado reunidos con las comunidades de científicos.